Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Esta tarde de jueves 9 de diciembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre los derechos humanos, porque el día de mañana se cumplen 73 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 en París. Para eso he invitado yo esta tarde a la doctora Leslie Salas Zumbana. Ella es delegada en Ecuador de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, así se llama esta institución. Nuestro tema es plantones y críticas por el deterioro de los derechos humanos en el Ecuador. Doctora Leslie Salas, buenas tardes, mucho gusto, muy amable por aceptar este diálogo. Para comenzar quisiera que vayamos contextualizando y ubicándonos. Yo no he tenido mucho conocimiento, le soy muy sincero y se lo digo, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Quisiera que nos hable un poquito de la comisión, dónde apareció, dónde es su sede matriz y quiénes son sus integrantes y cómo se financia. Por favor, mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, con todas nuestros queridos televidentes. Felicitar y agradecerle al programa que nos ha permitido este diálogo. Y realmente, pues, hablar de los derechos humanos siempre va a ser un elemento bastante importante en todas las naciones. Sin embargo, para hacer una pequeña énfasis de presentación, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas fue fundada hace ya unos 10 años atrás en la Ciudad de México. Es una instancia internacional que hace 2 años exactamente ya en el Ecuador nos han hecho partícipes de la comisión. La comisión se dedica pues está amparada bajo los regímenes internacionales. Nosotros somos veedores de los procesos en cada uno de los países y en estos 2 años, justamente un tiempo antes de que se generara la pandemia, fuimos postulados, si se puede llamar así, varias personas del Ecuador para poder pertenecer al Consejo Iberoamericano. Y de estas postulaciones, que fueron 1000 postulaciones exactamente, según lo que me manifestaron, escogieron, de acuerdo a la meritocracia, la trayectoria y el trabajo de cada una de las personas, el representante. Después de elegir el representante o tener es por término de votación, existe similar a lo que hacen en los registros con los jueces, tienen ciertas puntuaciones, vota el Consejo Iberoamericano y ahí eligen pues a su representante en cada uno de los países, o delegan a su representante a cada uno de los países, que debe de ser nacido en ese país, debe de tener más de 10 años de trabajo continuo en aristas de derechos humanos, trabajo social o voluntariados. Todos esos factores son los que llevan a ser parte de la comisión. Igual se abren convocatorias para que cualquier persona de la sociedad civil pueda integrar, cumpliendo lógicamente lo que los estatutos requieren y lo que dentro de la arista jurídica y de la arista profesional requiere la comisión para poder participar. Son cargos honoríficos, se financian a través de todos los procesos de gestión que realiza la Comisión Central, que está en México, y y hace unos años también la de Washington. Así nace la comisión. La comisión nace exactamente de 10 personas que
tuvieron esta iniciativa. Es una organización, es una ONG de carácter civil, no anclada a ninguna institución gubernamental. Somos independientes tanto en nuestros procesos como en los procesos que nos remite la Carta Universal de Derechos Humanos. Muy y bien. A eso la comisión está constituida jurídicamente para 99 años, como lo dicen nuestros estatutos, y en ese sentido es nuestro trabajo. Gracias, Leslie. Creo que me ha satisfecho las inquietudes que tenía previstas. Muy bien, ahora sí vayamos a analizar la situación de los derechos humanos en Ecuador. Mañana, se cumplen 73 años de la Declaración Universal. Vayamos por pasos. ¿Cuál sería, así en forma genérica, un diagnóstico al 2021 de la situación de los derechos humanos, tomando en cuenta que hay derechos humanos transversales a derechos políticos, civiles, sociales, económicos, ambientales, culturales? Entonces, ¿cómo haría usted, Leslie, una especie de diagnóstico así muy breve para ir entrando ya en materia? Bueno, Ecuador, pese que nosotros llevamos ya varios años siendo parte de los tratados internacionales. De hecho, el primer tratado internacional se firmó en la época de nuestro expresidente Roldós en la ciudad de Riobamba, justamente donde se firmó la primera constituyente. En el mismo lugar se generó el primer tratado para la defensa de derechos humanos y protección de las mismas. Desde esos años nosotros venimos, no nosotros directamente, pero viene el Ecuador incursionando en estos procesos de defensa de derechos humanos. Los derechos humanos no nacieron recién, tienen varias décadas atrás. Estamos hablando del año 535, más o menos en la época de Ciro el Grande, que fue un emperador persia. Desde ahí vienen los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos recién se están conociendo, y esa es una de las deficiencias que tenemos dentro de la parte educativa y de las aristas gubernamentales y todos nuestros gobernantes, porque no se ha dado jamás en la parte educativa los procesos de derechos humanos o cuáles son los derechos de los niños. Leslie, es importante, tenemos que conocer nuestros derechos para poder defenderlos, para poder reclamarlos, ¿verdad? Porque si no conocemos, ¿qué defendemos? Entonces ahí me parece muy importante la promoción y la difusión de los derechos humanos. Así es, realmente nosotros estamos participando con instituciones educativas a las que hemos tocado la puerta para que nos permitan capacitar en programas de derechos humanos. Hemos desarrollado un módulo de programas de derechos humanos para servidores públicos. De hecho, en nuestro país no es obligatorio cumplir con un curso o por lo menos un taller de mínimo 40 horas sobre procesos de derechos internacionales, porque tenemos que tomar en cuenta que en la parte legal los primeros llamados a hacer cumplir los derechos de las personas, entre ellos los derechos humanos, son los servidores públicos. Y realmente esa falencia dentro de la parte jurídica o dentro de la parte legislativa o dentro de la parte educativa no ha permitido que la persona que ingrese a un puesto de trabajo de servicio público primero se capacite o tenga por lo menos mientras ingresa, tengan el tiempo suficiente para poder capacitarse. Leslie, y el principal servidor público es el presidente de la República, son los ministros, son los funcionarios de la Asamblea Nacional, de las Cortes, de la Fiscalía. Entonces, ahora sí vayamos puntualmente. ¿Cómo están los derechos humanos? Hagamos un diagnóstico, por favor, Leslie. Un diagnóstico, en resumen, sería que están deficientes, que en el Ecuador no se conocen las normativas para cumplir los derechos humanos y que tampoco se permite que la independencia jurídica que existe en el país los puedan, en este caso, puedan hacerlos cumplir. Porque aquí tenemos un veredicto de la Corte Suprema o de la Fiscalía o de la Judicatura
pero una vez que se genera el veredicto, tampoco hay la imposición del cumplimiento del veredicto. Yo puedo ser muy puntual en un caso propio que asumió la Comisión Iberoamericana hace 2 años, justo estábamos nuevos en el país y asumimos el caso de Andes Petro, que fue un caso a nivel conocido a nivel de todo el país. Estuvimos en medios de comunicación, de hecho los medios de comunicación fueron de vital importancia para dar a conocer la realidad de este caso. Este caso es por el incumplimiento de pagos, de servicios, de utilidades a 600 familias del área petrolera, donde incluso vimos en todas las noticias que esta empresa debía al país, debía al SRI varios millones de dólares. Sin embargo, en la ejecución del proceso se llegó hasta la última instancia que tiene nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. El veredicto fue a favor de los trabajadores, fue a favor de ellos, les dijeron sí, no les han pagado, hay que hacer esto, pero hasta el día de hoy, que ya vamos más de 2 años y medio, ellos no han recibido sus utilidades, ni su liquidación, ni los valores adeudados por la empresa, pero la empresa sí pagó al país, sí pagó al SRI, el SRI sí está al día, tomando en cuenta que el derecho al trabajador es soberano a las otras instancias, eso no se ha cumplido hasta el día de hoy, por lo tanto, nosotros esperamos y seguidores de este caso, que ya el nuevo gobierno dé la sentencia de ejecución de este proceso. Leslie, le decías, derechos humanos tomando en cuenta derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad, todos esos derechos humanos circunscritos en lo político, en lo civil, en lo económico, en lo ambiental, en lo jurídico. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo estamos los ecuatorianos? Sabemos que no tenemos una salud eficiente. No todos pueden ir a estudiar por varias circunstancias, por el asunto económico, por la pandemia. Ahora mismo estamos con miedo de salir a las calles por el asunto de la inseguridad, de la violencia. Ahora mismo hablamos de cerca de 5 o 6 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo pleno. Entonces, toda esa situación impide a que pueda haber una plenitud en los derechos humanos. Entonces, yo le reitero la pregunta, ¿usted cómo configura a estas alturas, con 6 meses y algo más de gobierno del señor Lasso y con los 4 años últimos del señor Moreno, cómo están los derechos humanos en Ecuador? Como justamente habíamos un poco hecho hincapié hace un momento, los derechos humanos en el Ecuador están muy deficientes porque no se cumplen ni siquiera los procesos legales, la Constitución que nos da también el derecho a la salud, a la educación, con libertad de expresión, no se están cumpliendo. Nosotros tenemos, un informe que hace poco pudimos recibir en aristas de la revisión de todos estos últimos años, y ya con cierre 2021, que estamos ya al cierre del 2021, que tendremos pues ya el informe justamente para el 22 de enero del 2022. Estaremos revisando también las condiciones como Ecuador ha avanzado o no, tomando en cuenta que recién se volvió a ratificar estar integrados en los procesos de derechos humanos internacionales. Recién se ratificó el Ecuador formando parte de este registro a nivel mundial. Por lo tanto, hoy se está trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es la hoja de ruta que todas las autoridades, al estar conformados por un tratado, al estar integrados, a un tratado internacional, debemos de cumplir, y esta agenda se supone que el Ecuador deberá cumplirla hasta el 2030, por eso es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030. Sin embargo, aún no se puede garantizar un derecho pleno a la salud, aún no podemos garantizar, aún no garantizan los estados o el Estado ecuatoriano la educación plena gratuita, la salud plena gratuita, porque también tenemos altos índices de corrupción. Entonces, si los haberes o en este caso los impuestos del Ecuador no están siendo utilizados
para lo que es necesario, para lo que es primordial, la salud, la educación, realmente vamos a seguir con esta deficiencia y mucho más en procesos de derechos humanos para el cumplimiento, para el debido proceso que debemos tener en todas las aristas de defensa de derechos humanos. Sí, hablábamos de justicia, pues la justicia lamentablemente es ineficiente, es corrupta y politizada, lamentablemente. Tenemos un tema tan grave como el asunto de las cárceles, la violencia, las masacres en las cárceles, que el gobierno anterior, el señor Moreno y ahora el señor Lazo, quieren combatir solamente a base de estados de emergencia, que no ha dado resultados. Ahora mismo estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitando las cárceles, la de la Tacún y la de Guayaquil. Entonces estamos a la espera de cuál es el informe y las recomendaciones que haga para tratar de superar este problema de la violencia en las cárceles que está saliendo a las calles de la ciudad. Tenemos ahí también otro problema grave, el asunto en tiempos de pandemia hubo una violación flagrante de los derechos humanos, no solamente encerrándole a la gente sin que tenga siquiera alimentación, sino con casos de privilegios de vacunas, con cadáveres en las calles, con cadáveres que hasta ahora no se identifican. Entonces, hay temas realmente graves. Yo quiero preguntarle un tema a usted como activista de derechos humanos y como mujer. Ahora comenzó el primer debate del proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación. ¿Qué piensa usted y cómo se da esa situación tomando en cuenta la cantidad de femicidios y violencia contra la mujer? Leslie, por favor. Bueno, de antemano siempre este tema resulta bastante delicado, tanto que se va, por un lado, pues hay la parte religiosa del pensamiento de cada persona y hay también la parte de la dignidad humana, hay también la parte de que una mujer, si fue violada, y obligarle por la parte de leyes a que tenga un hijo, también genera un poco de conciencia en la sociedad para saber que no podemos decidir por ella en primera instancia, porque ahí está la dignidad humana, ahí está el sentir de esta persona. También tal vez las personas que no son padres o que no son madres todavía no podrían entenderlo, qué responsabilidad tiene un padre y una madre cuando tiene a sus hijos, cuando los trajo incluso con convicción, porque lo quería ser madre, o porque hubo por intermedio una relación afectiva, sentimental, donde generalmente las personas pues se ven involucradas para poder procrear. Y eso sí es un llamado a la conciencia de cada una de las personas, adicionalmente también a la parte religiosa, en donde no se puede imponer la decisión a una mujer que ya pasó por un proceso bastante delicado, bastante denigrante, que ella tenga un bebé en esas condiciones. Nosotros como derechos humanos realmente no es que estemos en contra ni a favor, realmente está dentro de la decisión de cada uno de los estados la aprobación. Esa es una decisión que yo en lo personal lo aplico a la parte de conciencia y de dignidad humana. Tenemos que ser ya conscientes con la dignidad y con lo que tuvo que pasar la persona que fue violada. En esta instancia, mi criterio personal es que sí debería generarse una despenalización para las personas que han sufrido violaciones, porque tampoco podemos obligar a tenerle a un bebé que no sabemos en qué condiciones va a llegar y que no sabemos cómo la madre va, por su trastorno anterior, cómo ella va a poder criar a esta persona, a esta criatura, que no tiene la culpa, es verdad, pero tampoco tiene la culpa la víctima. Entonces yo sí soy muy consciente en hacer un llamado a la conciencia humana, a las personas que tienen sus hijos, a las personas que tienen, que han estado directamente con la crianza de un niño, de una niña, que necesita amor, que necesita verlo crecer, que no puede ser discriminado tal vez por su propia madre en esta causa. Entonces tenemos que hacer una conciencia a la dignidad humana, a la dignidad de la mujer como tal. Sí, vamos avanzando y vamos terminando.
donde se ve la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre del 2019, el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, fue muy evidente y no se ha sancionado eso. Eso fue una evidencia más allá de a qué partido o a qué gobierno pertenezcamos. Eso se vio y están las evidencias claras. Violación de derechos humanos flagrantes, excesivo de la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas. Hay otro tema, el asunto, el trato a los migrantes y a los refugiados, por ejemplo, también ahí se ve evidentemente la xenofobia y la violación de los derechos humanos. El asunto del trato a la diversidad de género y a la diversidad de opciones sexuales, igual hay una violación realmente tremenda de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo ve usted estos temas, así muy rápido para ir terminando, y cuál ve usted el futuro, al menos en este gobierno, de los derechos humanos? Por ejemplo, no se ha sancionado, es verdad, pese que se tiene ya el veredicto de la Corte Interamericana de Justicia, que al estar nosotros dentro del pacto global, dentro de este registro que nos faculta a integrar las Naciones Unidas, y si estamos nosotros, pues si firmamos un tratado, justamente es para que nuestros gobernantes cumplan a cabalidad en lo que se han comprometido, porque de eso se trata un tratado. Sin embargo, tenemos las instancias internacionales. En cada uno de los países existen las instancias de protección de derechos propias. En el Ecuador está la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que son las dos instancias fundamentales a hacer cumplir los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Cuando no se genera este debido proceso, cuando en nuestro país no existe la justicia en casos que hemos tenido, por ejemplo, hablaba usted del 3 de octubre del 2019, que fue el levantamiento. Del 3 al 13. Eso aproximadamente, porque duró casi 10 días, 11 días aproximadamente, tuvimos una paralización a nivel nacional por este proceso. Sin embargo, se estableció que hubo uso excesivo de las fuerzas, en este caso de nuestra seguridad pública, de la seguridad tanto de milicia como de la parte policial. ¿Y por qué sucede esto? Porque no existen protocolos y normativas establecidos en el Ecuador para el uso de la fuerza en estos casos. Como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Costa Rica. En Costa Rica incluso ni siquiera tienen milicias, no tienen militares allá, y todo eso, ¿cómo pueden ellos no tener este tipo de protestas tan grandes? ¿Cómo ellos llegan a unos consensos, a hacer procesos? Leslie, vamos terminando y quiero simplemente terminar con esto. Ustedes el día de mañana tienen un evento en el Puyo, de la provincia de Pastaza. Cuéntenos qué va a haber ahí el día de mañana a las 2 de la tarde. Así rápidamente, por favor. Con todo gusto. Bueno, el día de mañana, al ser una fecha importante para nosotros en el mundo, nos unimos en el mundo para realizar una ceremonia que cumple con ciertos protocolos a nivel nacional y a nivel internacional, donde se genera la toma de protesta de los comisionados, comisionadas, delegados, delegadas y promotores en derechos humanos a nivel del mundo. También se genera un manifiesto para nosotros poder también tener esta voluntad política de coparticipación entre gobierno y instancias internacionales de carácter civil y de carácter, en este caso, privadas, porque realmente estos protocolos que nos solicitan a nivel del mundo permiten que las autoridades también se empapen de estos procesos, permiten que se den a conocer los comisionados y en las instancias donde ellos están trabajando. Nos permiten también generar justamente esta petición de voluntad de autoridades para trabajo en conjunto. Ese es el programa que se va a desarrollar el día de mañana en la ciudad de Puyo. Estaremos anclándonos con el protocolo de bioseguridad, por eso lo hicimos esta vez en un espacio abierto. La anterior ocasión lo hicimos en la Universidad Simón Bolívar y esta vez pues hemos generado este proceso para hacerlo en un espacio que nos pueda
salvaguardar, en este caso con el protocolo de bioseguridad. Muchas gracias Leslie, y suerte. Esta ha sido la participación de la doctora Leslie Salas. Ella es delegada en Ecuador de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Muy amable. Mañana, 3 años, se cumple de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y queremos que se cumplan todos los derechos: salud, vivienda, educación, un abrazo, ambiente y todo. Muy amable, señoras y señores. Volvemos el día de mañana para seguir hablando de lo más importante. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.